Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y hoy vamos a hablar de generación de cristal. ¿De qué se trata? En un ratito los especialistas rompen el silencio. Pero antes, obviamente, querés comunicarte con nosotros. Lo podés hacer de dos maneras. La primera, a través de nuestro WhatsApp 261-300-1600. Y la segunda, a través de nuestra zona digital, @replaycontenidos. Allí está nuestro posteo y también nuestro canal de YouTube, donde vas a poder ver absolutamente todos los programas. Que se abra plano porque voy a saludar a los invitados e invitadas de esta noche. Voy a saludar a Ana Laura Reutemann, licenciada en Psicología, miembro de la Coordinación Provincial de Educación Sexual Integral. Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Me encanta la producción, me anota todo, ¿viste? Fantástico. Me dice completo, me Y sí. dice. Mónica Coronado, psicopedagoga. Mónica, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, muchas gracias. Gracias por Amamos. la invitación. Amamos a Mónica, amamos. Hashtag amamos a Mónica. Es recíproco, es recíproco. Leandro Pisighelli, psicólogo, coordinador del Programa Provincial de Salud Integral e integrador en las adolescencias. Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy Buenas bien. noches, un placer también. Y María Ana Barroso, directora general de Educación Secundaria Uncuyo. María, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Yo con las María no sé si decirle María o Ana, viste que siempre tengo, ¿qué te digo? María, Ana. Mariana. Ah, todo. Ay, lo juntaste. Qué buenísima ella. Lo juntó Sí, Mariana, sí, me sí. encanta. Te habíamos tenido por Zoom en este programa, hoy te tenemos presencial, también es un gusto y un placer tenerte. Bueno, vamos a hablar de esto de generación de cristal, ¿no? Nos estamos encontrando con una generación, ¿no?, que nace en el 2000 y que hoy, bueno, tienen 22, 23 años. ¿Y con qué nos encontramos? Muchos hablan de una juventud casi netamente emocional, donde todo pasa por las emociones, donde son sensibles. Y también vivimos en una sociedad donde empezamos a comparar, ¿no? La generación del 90 empiezan a compararse con la del 2000, la del 80, la del 70. Sí, Dicen, claro. esto en mi generación no pasaba, nos teníamos que bancar ciertas cosas, Sí. hoy no se bancan nada, hoy están siendo muy susceptibles, muy sensibles. Y con esto vamos a adaptarlo a lo que tiene que ver tanto la psicología como las escuelas. Porque también, ¿qué está pasando en las escuelas? Los maestros han cambiado también su desarrollo de aprendizaje con respecto a los alumnos. Bueno, voy a arrancar primero con la parte psicológica. Me voy acá, ¿no? Sí. Acá un poquito entre ambos, ¿no? Y después abro el juego con la parte educativa. ¿Qué está pasando? ¿Cambió mucho la manera de pensar del adolescente? ¿Es una cuestión generacional? ¿Es una cuestión que tenemos que empezar a convivir con esto de la sensibilidad y la de ser conscientes de las emociones? Sí, total. Yo creo que es como si estuviésemos jugando un juego que tiene reglas distintas. Entonces, bueno, es muy difícil poder ir como jugando todo mundo a la par porque son reglas distintas. Entonces, lo que para vos valía o lo que para vos era lo que había que hacer, pues ahora ya no lo es tanto. Ujú. Y también un poco tiene que ver lo que vos decías de las emociones o ciertos posicionamientos. Creo que también venimos de generaciones en las que las cuestiones eran vistas más desde el juzgar si está bien o si está mal. Y hoy los pibes y las pibas van por otros carriles, no por el juzgar si está bien o si está mal, sino con ¿qué me pasa a mí con esto? Y se escucha mucho, ya que me preguntaste desde la psicología, se escucha mucho que las personas pueden empezar a decirse a sí mismas, bueno, ¿qué siento con esto? ¿Qué me pasa con esto? Y como corrernos un poco de esta idea de que el cuidado de la salud mental o el cuidado de mi psiquis o prestar atención a lo que a mí me pasa tiene que ver con ser débil o con no bancármela. Ujú. Lea, digo, esto se habla, ¿no? Esto de lo que dijo ella, salud mental. Digo, antes no se hablaba de salud No. mental y antes no éramos conscientes de la salud mental. No. Hoy los adolescentes están hablando de salud mental y sobre todo de lo que ellos pasan. Digo, no me olvido y se me viene a la cabeza el reality de La Voz donde una chica empieza a hablar de ataques de pánico. Sí. Antes no se hablaba de ataques de pánico de un Exacto. adolescente, era Sí. imposible hablar. Y ¿Qué hoy los problema iban a adolescentes, claro, y hoy los adolescentes están manifestando en palabras lo que por ahí le pasaba, no sé, a nuestros abuelos y después de Sí. una sesión psicológica donde lo detectaban. Pero empiezan a hablar los adolescentes y hay que preocuparnos, ocuparnos. Creo que la segunda, ocuparnos, Ujú. este cambio que estamos dialogando, creo que tiene que ver no con un cambio de la juventud, sino con un cambio social, en donde se estaba acostumbrado a ciertos modos, ciertas modalidades. La juventud, las adolescencias hoy vienen planteando la necesidad de un cambio en la relación con estos otros adultos. Me parece que hay que ocuparse de esto que nos dicen, ¿sí? Porque es algo Sí. que los atraviesa, no solamente en la salud mental, sino también en el cuerpo, ¿no? Me parece que es muy importante poder empezar a pensar la salud integral y que, por ejemplo, ya que estamos con
directivos y personas que trabajan en escuelas, no solamente es una cuestión de la salud o salud mental, sino es más amplio. Una persona, un adolescente, un joven que no la pasa bien en la escuela, muy probablemente esté afectado. Entonces, poder empezar a pensar la salud de manera amplia, no solamente como un estado de bienestar biopsicosocial, sino justamente social, ¿no? Me parece que ese es un punto importante. Y otro, que las adolescencias y las juventudes cuestionan esos modos anteriores. Tomando un poco lo que decían de la generación de cristal, creo que hay que tomarlo en su doble significancia. Por un lado, la fragilidad. Por un lado, esta cuestión, que podemos pensarlo, es una opinión más negativa, pero también yo pensaba un poco en relación a los cristales, lo valiosos que son los cristales, ¿no? Entonces, poder ampliar ese juego y que no quede ubicado únicamente en la sensibilidad y en Claro. el... En Como algo ninguneando negativo. también adolescente, Sí. ¿no? Sí, por supuesto, Sí, ha sí. sido como tomado muy despectivamente el término, cuando en realidad la persona es una filósofa española que en realidad en primera instancia lo toma el término por la transparencia. Porque bueno, hoy las redes sociales Total. habilitan muchas cosas, algunas buenas, otras no tantas, eso es tema aparte, pero bueno, las redes sociales hoy permiten ir mostrando muchísimo de lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana, y como decía Leandro, no solamente las juventudes, todas las personas, toda la sociedad usan las redes sociales para mostrar muchas cosas, y eso habilita cierta transparencia que nos permite ir viendo cosas que antes no veíamos, que no era que no estaban, sino que no se veían tanto. Claro. Y digo, esto llevándolo un poquito al tema de los niñes y las escuelas. Los niños ya empiezan a expresar lo que sienten porque también, digo, tanto las redes o los canales de Sí. YouTube que empiezan a consumir, empiezan a hablar de emociones. Sí, Y los mucho. niños empiezan a preguntar a los padres, bueno, ¿qué es esto, no? De desarrollar el enojo, los Sí. miedos. Sí. Y ahí es un papel fundamental donde los padres deben concientizar a sus niños acerca de las emociones. Sí, y el tema también es reconocerlas y reconocer que no hay buenas y malas emociones, que es un concepto erróneo, porque todas sirven y cumplen una función dentro del desarrollo. El asco te sirve para protegerte de cosas que te causan repulsa. Ujú. Entonces, a veces, o el miedo de correr riesgos que son innecesarios. Lo malo es cuando llegan a ciertos niveles de intensidad que te impiden vivir y disfrutar la vida. Y respecto al tema este de la noción de generación de cristal, yo pienso que hablar en singular de la juventud es como impropio, porque hay muchas juventudes, ¿no? Entonces vos me decís que es de generación de cristal un pibe que ahora está en una motito haciendo repartos de pizza para ganarse unos pesos, y yo no lo veo frágil. No veo nada de fragilidad en muchos chicos. Veo fortaleza en muchos frente a familias a veces muy rotas, chicos que salen adelante a pesar de circunstancias. Y también hay un significante, digo, dentro de esta generación de cristal, que es la baja tolerancia a la frustración. Eso. Te diría que es un tema que no hay que, digamos, pasar por alto. Hablamos de transparencia, hablamos de esta situación de una generación que tiene, que enfrenta cambios increíbles, la irrupción de la inteligencia artificial, por ejemplo. Sí. Y lo que va a cambiar el escenario del futuro, que nosotros ni siquiera lo estamos avisorando. Entonces ellos van a vivir un futuro que nosotros ni siquiera somos capaces de imaginar. Entonces veo chicos de sectores tal vez más favorecidos que tienen todo. Entonces se frustran de nada. Y chicos que vienen tal vez de sectores más vulnerables o más vulnerados y tienen una capacidad de lucha impresionante. Entonces, digo, no es la generación. Hay algunos está bien. rasgos de fortaleza, de debilidad, y la baja tolerancia a la frustración me parece que es algo que nos preocupa. Nos preocupa, por ejemplo, a los educadores, como a veces abandonan los proyectos muy rápido cuando aparece algo como que los desanima o se desmotivan. Y creo que tiene que ver mucho el tema de la pandemia, que esta generación pasó, no una guerra, pasó una catástrofe mundial. Total. Y tampoco lo vemos. Es verdad. O sea, digo, hay que hablar y sentarse a conversar con ellos y abrir la escucha.
Sí, sobre todo en esto de escucharlos un poco más, porque Escuchar. también es una generación que se guarda, digamos, que No. expresa Se lo que... expresa. Claro, no. Y entonces, ese es el tema, el cómo. ¿Cómo? ¿Cómo realizo todo esto y cómo entiendo? Porque también es difícil ponerse Sí. en el lugar de ellos. Digo, es una Sí. generación que vive un montón de Un cosas. montón Digo, de de la cosas. llegada a la tecnología, a las redes sociales, a lo que vos decís, Moni, de la frustración. Digo, Sí. yo creo que la otra vez estaba escuchando una entrevista de una periodista que decía, soy gerente de un medio y cuando busco, ¿no?, periodistas pongo abstenerse generación de cristal, ¿no? Es decir, yo no quiero que falten porque el gato se murió o porque... claro, pero son distintas generaciones. Claro, por ahí hoy un joven te dice, no, mi gato falleció, me tomó licencia. Y digo, va a pasar, ¿no? De la parte empresarial hasta la educativa. Va a pasar que, che, ¿esto cómo lo tomo? Porque es difícil de entender porque somos de otra generación, donde nosotros, por ejemplo, en el caso del laburo, laburamos, era importante, teníamos que ser responsables, Sí. con horarios, con todo. Bueno, y hoy pasa que existen también estos. Por eso está bueno, Moni, lo que aclaraste de hablar de juventudes, ¿no? Esto de distintas juventudes. Como hay jóvenes muy rectos, hay también jóvenes que empiezan a Las decir, no, pelean. todo bien con esto, pero también tengo que conocerme. Qué introducción que hice, por Dios. Pero bueno, tiene que ver con esto, con lo que leí y digo, bueno, con la producción cuando hablamos de Generación de Cristal dijimos, detengámonos acá y también analizar qué es lo que está pasando, desde las distintas perspectivas también. En el caso de Mariana, ¿cómo vienen las escuelas con respecto a esto, no? Digo, cuando uno habla de Luncuyo, habla de una de las escuelas de mayor nivel acá en nuestra provincia, en todos los aspectos, pero sin lugar a dudas nos tenemos que detener en las emociones. Digo, hoy el adolescente no es el adolescente de antes. Totalmente. Y bueno, yo los escuchaba con mucha atención. Indudablemente, en lo particular y en relación a esto que estamos charlando, a mí me parece que, como muy bien se ha reflejado acá, es parte de un proceso, ¿no? Porque también es real que esta generación de cristal, bueno, hemos hecho mucho. Hay predecesores, que somos nosotros, que hemos hecho mucho para que ellos hoy puedan. Nosotros les habilitamos los espacios, les hicimos expresarse, los empezamos a escuchar desde chiquitos, en contraposición a esto que decíamos de generacional. Matrices de crianza totalmente diferentes. Antes pensemos en, qué sé yo, por ahí una anécdota cortita, cuando alguien se caía, por ejemplo, la tendencia, vos te caías o se te rompía algo y te gritaban y te decían, ¿pero cómo? Y hoy es al revés, ¿estás bien? Bueno, ¿qué pasó? Ayudás a reflexionar. Estas cosas, llevémoslas digamos, a otros niveles y quiere decir que ha habido muchas cuestiones, muchas variables, como decimos, para que hoy estemos en presencia de este joven con las características que tiene, ¿no? No ha sido ni siquiera el cambio en una generación, creo que son procesos muy largos. ¿Qué pasa en las escuelas? Las escuelas estamos muy problematizadas y eso es buenísimo. Digo, estar problematizado porque tiene que ver con quebrar, que es lo que este joven nos viene un poco a proponer. Claro, interpeladas. Estamos, digo, necesariamente tenemos que abrir un montón de grietas, sacar grietas en el mejor de los sentidos para empezar a trabajar un montón de aspectos que antes no teníamos en cuenta. La irrupción de la educación sexual integral, que tampoco es nueva, ¿verdad? Porque por ley la tenemos desde el año 2006, es casi paralela a la Ley Nacional de Educación. La gente dice esto es nuevo. Esto es más bien viejito, porque en el año 2006 sale esta ley. Pero más allá de la educación sexual particular, ¿qué pasó en las escuelas? Que vos lo expresás muy bien en uno de tus artículos. No es el tema de la educación sexual en sí, es haber abierto que la educación sexual, que la sexualidad terminó impactando en las escuelas en lo emocional, en lo macro. No se trata, antes educación sexual, bueno, los de biología, llamábamos a los equipos y le decíamos, bueno, a ustedes les va a tocar, vamos a ver cómo lo integramos con algún otro espacio curricular, pero era más que nada un enfoque distinto. Hoy, lo que trajo de muy bueno para las instituciones educativas es que vino a cambiar también una matriz de formación. Hoy es impensable cualquier espacio curricular que vos trabajes desde donde sea, desde cualquier disciplina, trabajar con el otro. Y el otro, donde el impacto de la emocionalidad del otro, la posibilidad de que se exprese en los proyectos, en la oferta que tenga cualquier institución, más allá de cómo la institución sea o con qué cuente, aparece como un eje clave. Qué interesante todo lo que estás diciendo.
Mientras vos estabas hablando, mi cabeza iba en algún punto, ¿no? Y esto quiero que todos me ayuden, ¿no? Acá todos los especialistas. Porque digo, hablamos de una generación de cristal, de sensibilidad, de emociones, pero también de fortalezas. ¿Y por qué me quiero hacer hincapié acá? Digo, hoy el bullying es mucho, cuando hablamos de bullying, es mucho mayor que el que vivimos por ahí nosotros sin las redes sociales. Digo, por ahí lo nuestro está bien, de uno u otro modo, se quedaba en la escuela, en un sector, en un horario. Hoy el adolescente vive no solamente el bullying de las escuelas, sino también de las redes sociales, de la tecnología. Y también creo que en algún punto hay un adolescente o un joven fuerte en esto, porque hay que enfrentar y afrontar un montón de cosas, un montón de situaciones que vos decís, ¿quién me está escribiendo? ¿Por qué me escrachan así? O la foto o el video o el... Es sensible, pero también, corríjame si me estoy equivocado en esto, y digo fuerte, ¿no? En esto de enfrentar y afrontar las nuevas tecnologías en cuanto al bullying. Exacto, han tenido que armarse de herramientas para poder hacerle frente al nivel de exposición que implican las redes sociales hoy por hoy. Y eso no es sencillo, no es para nada sencillo. Entonces, hacerle frente y tener estas herramientas, como decía Mariana, no es porque sí, es porque toda una generación o toda una sociedad venimos acompañando, para bien o para mal en algunos casos o en algunas situaciones, todo el tema de las exposiciones, las redes sociales, qué se publica, qué no se publica, qué se ve, cuánto tiempo tenés el celular, a qué hora tenés el celular, para entrar a qué, para no entrar a qué. Es todo un tema, esto de las posibilidades que la tecnología nos trae. Tenemos que escuchar cuando un adolescente nos dice estoy mal, no la estoy pasando bien. Siempre, Ujú. siempre, ¿Por qué siempre. digo esta pregunta? Porque antes no Sí. se lo daba tanta... Perdón que compare la hora y el antes, pero me parece necesario para esta charla de hablar de la nueva generación. Pero digo, antes por ahí decía estaba mal, bueno, se te va a pasar mañana. Era como, bueno, salí con tus amigos, andá a comer una hamburguesa que después vas a estar mejor. Y hoy siento que por ahí los profesionales ya detectan, advierten y empiezan a realizar una planificación acerca de cuando el adolescente me dice estoy mal, ¿no? Sí. Es necesario generar esos espacios y donde se detecte, ya sea en la escuela, en la familia o en los espacios de salud, poder generar distintos espacios. A veces un adolescente puede decir, me siento mal, y uno le puede ofrecer algún espacio terapéutico o algún otro espacio, y el adolescente no accede inmediatamente. Me parece que en ese momento es importante sostener la posibilidad de accesibilidad a algún otro espacio o de tratamiento o de deporte o escolar mismo. Siempre con el consentimiento del adolescente, porque también creo que el adulto o los adultos tenemos que empezar a regular a veces esa cuestión que tiene que ver con una imposición de actividades, de tareas o de espacios de salud también, cuando a veces es todo un proceso, no solamente social, como decía Mariana, sino un proceso individual de recurrir a otros espacios, insisto con lo deportivo, porque también es un espacio de salud, lo artístico, que no es inmediato el acceso, pero sí como adulto lo que tenemos que sostener es el ofrecimiento de esos distintos espacios para el tratamiento o para la sublimación, por poner otro nombre, de lo que ocurre internamente. Cuando vos decías esto de que te decían, bueno, andás a salir con tus amigos, comete una hamburguesa, lo que sea, también tiene que ver con este cambio que decíamos de que nos queríamos despachar rápido el tema de encima porque no nos bancamos la angustia. Y hoy estamos como posicionados en un lugar en el que, no sé si nos la bancamos, pero al menos sabemos que es parte y que va a existir y que va a estar presente y que algo con eso vamos haciendo. En ese sentido, la inmediatez de las posibilidades de las redes, la transparencia, creo que también se lo puede pensar y trabajar en el sentido de que se muestra todo lo bueno, pero también se muestra todo lo malo. Hay gente que puede estar en permanente exposición de situaciones que tienen que ver con algo positivo, la imagen, etcétera, pero eso también es utilizado de otra manera, digo, la expresión de la violencia o la agresividad en el marco de una transparencia absoluta. Creo que lo que corre es la dimensión del tiempo. Claro, o engancharse en un desafío que los lleva a desaparecer 24 horas de la casa. Distintos tipos de desafíos. Desafíos que pueden llevarlos a la muerte, ¿entendés? Entonces, hay como todo un escenario nuevo. Por ejemplo, ahora en la reciente Expo Educativa, que fueron 65.000 jóvenes, y pudimos hablar, escucharlos, tuvieron talleres, pudieron conversar de sus inquietudes. Muchos quieren migrar
Eso te iba a Y decir. muchos orientadores y orientadoras con las que hablamos nos decían, los chicos quieren carreras cortas, se quieren ir, Ujú. inclusive, Carreras que sean factibles en el exterior también. claro, y Ujú. decir, bueno, y si yo estudio esto acá, ¿qué Ujú. pasa si yo me voy a vivir a otro lado? Ujú. Y lo hablábamos en un grupo de gente que nos ocupamos y que trabajamos con muchos jóvenes, que es el caso, bueno, en las escuelas uno trata con esa numerosidad de vidas, Ujú. de vidas privilegiadas, no tan privilegiadas, complejas, bueno. Y como que aparece en este imaginario pero es un punto de fuga. Yo digo, no es emigrar, el deseo de emigrar como decir yo quiero ir y vivir en Australia. Es un deseo de no estar aquí ni estar allá, de no tener una raíz que te ate a nada. ¿Entendés? El tema de no estar atado a muchas cosas lo vemos y lo estamos viendo. Y eso también impacta en las relaciones amorosas. Total. Por ejemplo, ves, hablamos también con estos orientadores y orientadoras de la dificultad que tienen para establecer relaciones amorosas de intimidad emocional. Ujú. ¿Entendés? Del noviazgo. Decíamos, hay muy pocos chicos de novio. Ujú. Y tal vez, bueno, yo soy mucho más Hay grande que más usted. salientes, ¿viste? Claro, ¿viste? Era como la protección, de esa protección que tienen frente al vínculo con el otro, porque es una atadura. ¿Entendés? Claro. Entonces, cuando uno tiene tantos jóvenes y va hablando y participan de talleres y opinan y dicen quiero una salida laboral y quiero trabajar y estudiar y vos decís, bueno, había 65.000 pibes y pibas viendo qué podían hacer de sus vidas. Una oportunidad maravillosa. Y, por ejemplo, había un stand que era para hacerse el examen de HIV y de sífilis. Y había cola. Qué bueno es. Cola, ¿entendés? Entonces, vos decís, pero hay espacios para los jóvenes, que era lo que vos decías. ¿En qué momento vos habilitás una conversación Claro. en donde ellos y ellas puedan plantearte las dificultades que tienen para enamorarse y confiar, para armar un proyecto de vida que no sea tan provisorio, que puedan, digamos, confiar en la gente que los ama. La pregunta que a uno por ahí se le viene es, bueno, a ver, hay que ir trabajando con los jóvenes, sí, creo que todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo se trabaja también desde la escuela, no? Digo, Claro. estamos viendo también una escuela muy nómade, si voy a utilizar estas palabras y lo voy a poner entre comillas, Sí. ¿no? Donde seguimos con el pizarrón, seguimos con las fibras, seguimos con pedagogías que era cuando nuestros padres eran chicos. Y digo, hay una generación que quiere la inmediatez, Otra que cosa. quiere cambiar, y esto me pongo a pensar con ustedes en qué punto también perjudica lo laboral de estos jóvenes, porque digo, las empresas también hoy están buscando ciertos perfiles que no están apareciendo. Digo, lo que vos decís, Moni, y llevándolo Sí. es, voy a probar este trabajo, me encanta, la verdad es que me aburrí, me voy a Claro. otro, quiero Sí. viajar a Perú, quiero vivir la vida, y esto de Sí, que quiero vivir sí, la sí, vida sí. en la inmediatez, digo, tenemos que estar preparados todos, digo, hasta los profesionales y sobre todo las escuelas. Sí, esto que decís es cierto y por eso un poco charlábamos recién Ujú. de cómo la escuela se ha puesto en crisis, ¿no? Pero fíjate que yo encuentro siempre, bueno, es como la moneda con las Ujú. dos caras. Por ejemplo, como lo que charlábamos recién con respecto a las redes, es maravilloso la existencia de las redes, todo lo que potencialmente Ujú. ellos hacen y pueden hacer con las redes. Sumemos ahora nuevas avances como es la inteligencia emocional, que por un lado me ofrece una multiplicidad de Los recursos. cosas maravillosas Ujú. y de recursos, pero que por otro lado me expone, por otro lado también, digamos, tiene como contracara a eso, bueno, esto que muchas veces hay que bancarse, ¿verdad? Que todos opinen, o que si yo Claro. pongo una coma mal, me juzgan un montón, entonces eso hace, por otro lado, que yo me repiense como joven y que entonces no sea tan duro a la hora de juzgar al otro, es decir, abre, Ujú. como todo, un panorama distinto. ¿Qué hace la escuela con Ujú. todo esto, no? Fíjate que también hay una cosa muy paradójica y que lo charlamos en algún momento de lo que pasó con la pandemia. El retirar ese escenario, Claro. esa escuela que parece estar condenada a existir para siempre. Uno dice, pero qué cosa, todos los avances del mundo y sin embargo la escuela, Ujú. y esto que también paradójicamente se extrañó tanto.
Pero ojo, no nos tenemos que confundir. Los que estamos y los que permanecemos dentro de las escuelas sabemos que lo que se extrañó y lo que hoy un joven necesita y pide de la escuela como ese espacio De estar con otros. es la interacción, es la otredad, es mi compañero, es la mirada, es aprender a ser. Por lo tanto, digamos, el replanteo para nosotros, para los que estamos o somos responsables de, Sí. bueno, qué hacer en las escuelas, hoy es esta ampliación de saberes, ¿no? Sí. Hoy hay nuevos ejes. Está todo bien, hoy que vamos a aprender algunas disciplinas que serán base para, pero lo que la escuela hoy se plantea son nuevos ejes de formación y que tienen que ver con Ok. aprender a ser. Ujú. Y soy con otro, y soy en interacción. Entonces, bueno, más allá de las estrategias metodológicas, si lo hago con el aprendizaje basado en problemas, si lo hago con la metodología X, no puedo dejar de pensar en la nueva propuesta Total. de la escuela que tiene que estar muy fuerte, tienen que estar presentes nuevos ejes, derechos humanos, educación sexual integral, educación emocional, educación ambiental. Fíjate la ampliación que ha habido de demanda hacia la escuela. Total. Pero en definitiva, la conclusión es que, bueno, todo eso ayuda para que este joven hoy en la escuela sienta que va a aprender a hacer y a hacer con otros fundamentalmente. Me encanta, me encanta. Se me acabó el programa, se me acabó el tiempo y no puedo creer, ¿no? Yo digo, esto da para más, Es que esto da da, para mucho más. Mucho más. Porque me encanta este espacio que estamos brindando, sobre todo el de debatir, pensar y repensar, ¿no? En esta nueva generación, porque es una generación que viene mucho más profunda, ¿no? Y Sí. nos empieza a alertar el tema de emociones y creo que hay Ujú. una gran demanda acerca de ello Mucho. y creo que los adultos tenemos que estar atentos para captar, para mejorar esto y para saber cómo convivimos también con estas nuevas ideas, con estos nuevos formatos, con esta nueva generación. Gracias a los 4. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias a ustedes que están en casa. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las noches. Ahora, a descansar. Chao.